El secreto de África. Nelson usó magia negra para golpear a Sánchez. Un desconocido asuma Nelson casi desnucha al ídolo mexicano Salvador Sánchez con golpes brutales en el round 11. ¿Por qué nadie habla del polémico TKO en el round 15? ¿El referee detuvo antes la pelea para salvar a Sánchez? Tras la muerte del campeón en un accidente trágico, ¿qué secretos quedaron enterrados? Este combate tuvo todo: sangre, corrupción mediática y un final que dividió al mundo. ¿Estás listo para descubrir la verdad que México y Ghana ocultan? No es teoría, es historia. Imaginen la escena: Nueva York, el mítico Madison Square Garden, pero algo no cuadra. Las gradas, lejos de rugir repletas, muestran claros vacíos. Apenas 5.575 almas se han congregado esa noche. ¿La razón? En el papel, era una pelea desigual. En una esquina, el ídolo mexicano, Salvador Chava Sánchez, el campeón del CMB y de la revista The Ring del peso pluma. Un hombre en la cima del mundo, con un récord demoledor de 44 victorias y una sola, lejana derrota. Venía de humillar al invicto y temible Wilfredo Gómez, una victoria que lo había convertido en un semidios del pugilismo. Era considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, un maestro del contragolpe, dueño de una quijada de acero y una resistencia sobrehumana. Parecía invencible, el águila invencible en pleno vuelo. 8 defensas exitosas de su corona lo respaldaban. Nadie dudaba de una novena. En la otra esquina, la incógnita absoluta: Asuma Nelson, de Ghana. Un récord perfecto, sí, 13 victorias, 10 por nocaut, pero construido lejos de los grandes focos, en África. Nadie fuera de su continente sabía realmente quién era. Llegaba como un reemplazo de emergencia. El retador original, Mario Miranda, se había lesionado. A Nelson le avisaron con apenas 2 semanas de margen. 2 semanas para prepararse para el campeón más dominante de la división. Era visto como un trámite, un cordero camino al matadero pugilístico. Los expertos, la prensa, incluso, quizás, el propio equipo de Sánchez, lo subestimaban flagrantemente. ¿Qué podía hacer un desconocido africano, por muy buen récord amateur que tuviera en los Juegos de la Commonwealth, contra la máquina mexicana? Pero Nelson traía algo más que guantes y un récord invicto. Traía el hambre de gloria, la fuerza de un continente a sus espaldas y un corazón indomable que nadie podía medir. Y quizás, solo quizás, el campeón no llegaba tan fino como siempre. Suena la campana, y el guión esperado se rompe en 1000 pedazos desde el primer segundo. No hay estudio, no hay respeto reverencial. Asuma Nelson sale como una tormenta desatada, presión incesante, golpes potentes, una agresividad que desarma a Sánchez. El campeón parece desconcertado, sorprendido por la ferocidad de ese retador anónimo. Los primeros asaltos son un monólogo inesperado del africano. Controla la distancia, conecta manos duras. Los pocos miles de espectadores presentes empiezan a sentir que están presenciando algo especial, algo que nadie había previsto. Los comentaristas, atónitos, narran la embestida de Nelson, que pelea sin complejos, mirando de frente al águila invencible. La supuesta víctima mostraba los dientes y mordía fuerte. Sánchez, el campeón curtido en 1000 batallas, empieza a reaccionar. Tiene que hacerlo. Empieza a usar su jab con más inteligencia, a buscar los ángulos para su mortífero contragolpe. La pelea entra en una dinámica brutal. Nelson no retrocede, sigue presionando, pero Sánchez empieza a encontrar fisuras en la guardia del africano. La técnica depurada del mexicano empieza a imponerse sobre la furia del retador. Y entonces llega el séptimo asalto, un momento clave. Una izquierda precisa, demoledora, de Salvador Sánchez impacta de lleno en el rostro de Nelson. El ganés se va a la lona.
El Garden contiene la respiración. Parece el principio del fin, el momento en que la lógica se impone. Pero lo que sucede a continuación desafía toda lógica. Azuma Nelson se levanta. No solo se levanta, sino que mira a Sánchez y sonríe. Una sonrisa desafiante, casi burlona, en medio del castigo, y vuelve al ataque con la misma intensidad, como si la caída hubiera sido un simple tropiezo, como si disfrutara del dolor, del intercambio brutal. Ese gesto, esa reacción, se convierte en el símbolo de la noche. Nelson no era un simple retador, era un guerrero de corazón inquebrantable. La pelea, lejos de definirse, entra en su fase más salvaje. Los asaltos pasan a ser una guerra de trincheras, intercambios feroces en el centro del ring. Ambos boxeadores muestran una resistencia asombrosa, pero también los signos del castigo acumulado. La fatiga empieza a hacer mella. Sánchez sigue conectando con precisión, pero Nelson absorbe los golpes y responde con potencia. Hay momentos donde uno parece tomar la delantera, solo para que el otro responda con una andanada. La tensión es palpable. El campeón confiesa en su esquina: "Me siento débil", pega duro y rápido. Una admisión que revela la magnitud del desafío. Llega el 12º asalto. Otro momento de controversia flota en el aire. Un golpe de Nelson parece hacer que Sánchez doble la rodilla y toque la lona. Caída. El árbitro, Tony Pérez, interviene rápidamente y dictamina que fue un resbalón. Una decisión polémica. Las repeticiones no son del todo claras, pero la duda queda sembrada. ¿Debió contar como knockdown? Si hubiera sido así, las tarjetas, ya increíblemente apretadas, podrían haber cambiado drásticamente. La pelea sigue su curso infernal. Cada round es una moneda al aire. Nadie sabe quién va ganando realmente. Se rumorea entre los periodistas que al menos un juez tiene a Nelson por delante en las puntuaciones al llegar a los asaltos de campeonato. La posibilidad de una sorpresa monumental, de un campeón destronado por un desconocido, es más real que nunca. Entramos al 15º y último asalto. 3 minutos para la gloria o el desastre. Azuma Nelson, consciente de que puede estar abajo por la caída sufrida o por la decisión del posible resbalón, sabe que necesita el knockout. Sale con todo, buscando la mano definitiva que le arrebate la corona al mexicano. Pero Salvador Sánchez, herido, cansado, pero con el orgullo y la casta de los grandes campeones, responde con su propio fuego. Sabe que no puede especular, y en un último esfuerzo titánico, desata una combinación final. Golpes precisos, acumulativos, que minan la resistencia ya maltrecha de Nelson. Y entonces, una izquierda brutal, definitiva, explota en el rostro del ganés. Nelson se desploma sobre la lona, esta vez de forma aparatosa, visiblemente afectado. El retador intenta levantarse, el instinto guerrero lo impulsa, pero su cuerpo ya no responde igual. El árbitro Tony Pérez lo mira fijamente, evalúa su estado y toma una decisión drástica. Detiene el combate. Se acabó. A falta de poco más de 1 minuto para la campana final, Salvador Sánchez retiene sus títulos por nocaut técnico. La esquina de Nelson protesta tímidamente. Algunos en el público abuchean, creen que la detención fue prematura, que debió dejarlo continuar. El propio Nelson, tiempo después, diría lacónicamente no, cuando le preguntaron si el árbitro fue injusto, pero la controversia quedó flotando. Las tarjetas oficiales revelan lo imposiblemente cerrada que fue la pelea hasta ese instante. 135-131 para Sánchez, 133-132 para Nelson y 134-131 para Sánchez. Una guerra absoluta decidida en el último suspiro. En el vestuario, la adrenalina baja. Sánchez, agotado pero victorioso, elogia a su rival. Fue muy fuerte,
con mucho corazón. Vino a quitarme el título. Reconocimiento a la bravura inesperada del africano. El manager de Nelson, John Kermach, lanza una profecía. Si hubiera tenido más peleas, habría ganado. La próxima vez verán a un Asumah Nelson diferente. Palabras que resonarían con fuerza en el futuro. La prensa destaca la actuación heroica del desconocido ganés. Había perdido, sí, pero se había ganado el respeto del mundo y había puesto contra las cuerdas a uno de los más grandes. Pero nadie, absolutamente nadie en ese Madison Square Garden podía imaginar el giro macabro que el destino preparaba. Nadie podía saber que esa brutal batalla, esa demostración de coraje y resistencia por parte de ambos guerreros, sería la última vez que el mundo vería a Salvador Sánchez sobre un ring. Apenas 21 días después, el 12 de agosto de 1982, la noticia golpeó como un rayo. Salvador Sánchez, el águila invencible, el campeón de 23 años destinado a marcar una época, había muerto en un trágico accidente de coche. El campeón se había ido, llevándose consigo las revanchas soñadas contra Gómez y Nelson, el posible duelo contra Alexis Argüello y un legado que quedó truncado en su apogeo. Asumah Nelson, el hombre que casi lo destrona, sí cumpliría su promesa. Esa derrota fue su bautismo de fuego. Volvió, aprendió y se convirtió en el profesor, conquistando títulos en peso pluma y superpluma, vengándose de Wilfredo Gómez y forjando una carrera legendaria que lo llevaría al Salón de la Fama. Aquella noche en el Garden fue el final de un reinado luminoso y el violento amanecer de otro. Una pelea eclipsada por la tragedia, pero que permanece como un testamento a la imprevisibilidad del boxeo y al espíritu indomable de dos guerreros que lo dieron todo hasta el último segundo, dejándonos una historia de coraje, controversia y un ¿qué hubiera pasado si? Que resonará por siempre. Chicos, necesitamos que te unas al equipo para llegar al KO de los 100,000. Cada suscriptor es un golpe hacia la victoria. Dale a suscribir y activa la campanita. Muchas gracias.